Viva Aerobús recientemente anunció que va a estrenar 17 nuevos vuelos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. También Mexicana de Aviación va a estrenar también 20 nuevos vuelos también desde el Aeropuerto Felipe Ángeles. Y en este contexto de crecimiento de operaciones paulatino que está teniendo este aeropuerto, ¿cuál sería el caso de Interjet, que pues está en un conflicto actualmente con Hacienda, me parece ser que también con la Secretaría del Trabajo? Fue recientemente también adquirida por la familia del Valle. Entonces, pues parece ser que también están atoradas un poco las negociaciones. No sabemos si ya si ya saldaron los problemas que tenían con Hacienda. ¿Cuál sería su opinión sobre este tema, presidente? Bueno, es muy bueno el que se trasladen ya estas empresas que ya están operando en el aeropuerto Felipe Ángeles, pero van a tener más vuelos porque está saturado el aeropuerto de la ciudad. Ya no se pueden permitir más operaciones. Ya se llegó a un acuerdo con las empresas, entonces por eso es esta mudanza, por eso se van a trasladar al aeropuerto Felipe Ángeles. Y nosotros celebramos esta decisión, ¿no?, que están tomando las líneas aéreas. En el caso de Interjet es un tema bastante complejo. No solo es el adeudo con el SAT, con ASA y con otras instituciones, creo que Infonavit, Seguro Social, sino hay otros adeudos pendientes con particulares. Entonces sí está bastante emproblemada esa empresa. Y nosotros hicimos un esfuerzo en su momento, les hicimos propuestas en su momento, pero no aceptaron o no se interesaron, porque sí se les hicieron planteamientos para que pagaran los impuestos, pero no, es una deuda, no tengo el dato, pero también son miles de millones de pesos. Es que había la mala costumbre de que no se pagaban los impuestos. Entonces se condonaban. O la costumbre que no se estableció con Cedillo para ser justos, sino viene de tiempo atrás, de los rescates a las empresas con dinero público. Por ejemplo, el primer rescate así cuantiosísimo y que además fue acompañado de corrupción fue el rescate que hizo Porfirio Díaz de los ferrocarriles que estaban en manos de empresas extranjeras y se rescataron y se convirtieron en deuda pública. Todos los recursos que se destinaron a comprar los bonos de las empresas extranjeras. Y en la compra-venta de los bonos
hicieron su agosto, el hermano de Limantur, que era el secretario de Hacienda de Porfirio Díaz, porque él sabía que iban a comprarse los bonos, le dieron un crédito, compró los bonos que no valían mucho, y luego cuando se hace la operación y el gobierno de Porfirio Díaz compra a las empresas los bonos, esos bonos suben de valor y hacen su gran negocio. Ese es un rescate. Desde entonces, estamos hablando del rescate de empresas que tenían como 15,000 kilómetros de vías férreas. ¿Y saben qué argumentó Limantur? De que no podían empresas extranjeras manejar la comunicación en México porque era un riesgo a la seguridad nacional y que México era un país independiente. Son nacionalistas cuando les conviene, estatistas y luego privatizadores, y lo que son realmente pues son muy interesados del dinero, se cambian de chaqueta, todo por dinero. Esto para los jóvenes, si lo quieren conocer más a fondo, hay un libro de Francisco Bulnes, que era porfirista, por eso es importante, porque él mismo describe esta gran tranza. El libro se llama El verdadero Díaz, Francisco Bulnes. Entonces ese fue un rescate. Fíjense a qué grado se llevaban a cabo estas operaciones, que compra con dinero público el gobierno de México los ferrocarriles que estaban en manos de extranjeros y ni siquiera los administra el gobierno, los sigue administrando, los siguen administrando las empresas extranjeras y hasta los maquinistas eran extranjeros, los que vendían los boletos eran extranjeros. Es hasta que llega el presidente Francisco I. Madero que mexicaniza los ferrocarriles, porque ya entran a operar los ferrocarriles que eran nuestros, tenían años siendo nuestros, pero eran operados por extranjeros, empiezan ya a ser manejados por ferrocarrileros mexicanos, hasta el gobierno del presidente Madero. Pero hay otros rescates así. Entonces, claro, el rescate del FOBAPROA fue, yo creo que el robo más grande que se haya cometido en la historia de México, porque Zedillo informa que iba a costar el rescate 125,000
millones de pesos. 125,000 millones. Está en su segundo informe de gobierno, que es 96. ¿Sí? Y el costo del rescate es de 3 billones. O sea, todavía se va a terminar de pagar pues en 30, 40, 50 años más. O sea que este señor, ¿no?, tan afamado, tan buen técnico, ¿no?, se equivocó por muy poco, ¿eh? O sea, su pronóstico casi se ajusta, ¿no? Casi latina. Creo que son como 20 veces, ¿no? ¿Cuánto es de 125,000 a 3 billones? ¿Cuántas veces más? Y me estoy tardando en tocar el tema porque ayer estaba recomendando de que el próximo presidente de México no polarizara, que no fuera como yo. 24 veces, sí. Sí. Entonces, él es un experto, ¿no? Finísima persona. ¿Ya? Son 2.947 millones de pesos lo que debe Interjet al fisco. Eso. Sí. Pues casi 3,000 millones. Sí, pero eso es al SAT, ¿no? Sí, Pero hay otras deudas. sí, con usuarios, con gente que compró boletos y no les, pues Sí, no les cumplieron. sí, sí. Aunque parece que ya estaban precisamente saldando esos pagos Ojalá. con los usuarios. Ah, sí, pero el asunto es lo nuestro. O Sí, sea, el SAT, si ellos pagan, adelante. Y también cuando hay juicios de esta naturaleza, se protege a los trabajadores. sí. O sea, si ellos se arreglan con los trabajadores y luego pagan, adelante. Parece ser, han dicho que quieren operar desde el aeropuerto Felipe Ángeles, lo cual sería pues beneficioso para Querían, operar desde el aeropuerto Felipe Ángeles. sí. Todo bien. Nada más que se tienen que poner al corriente. No hay nada en contra de ellos. O sea, existen denuncias que se han presentado, lo mismo porque tenemos que hacerlo, pero si ellos quieren buscar un arreglo, pagar, adelante. Está el SAT en disposición de hacerlo. Lo ha hecho con otros deudores, se llega a arreglos, pero sí tienen que pagar. No podemos rescatar con dinero de los mexicanos a ninguna empresa. Pero el FOBAPROA, ¿por qué rescatar a los de arriba? ¿Por qué no rescatar a los de abajo? Y un comerciante fracasa, un abarrotero, ¿quién lo rescata?
¿Por qué esa política pues, de rescate? Incluso cuando en Estados Unidos Obama rescata a bancos, lo hace a cambio de acciones. Aquí el FOAPROA se compró cartera chatarra a los bancos, se les pagó sin que dejaran nada en garantía, sin que esas empresas pagaran algo, un porcentaje a futuro. Se dieron casos como el de la carretera Acapulco, la autopista del Sol. Era de los señores Ballesteros. Lo mismo, tenían un avión de lujo, se lo prestaban al que era regente entonces del gobierno de la ciudad y a otras personalidades. Eso lo digo porque lo escribí en un libro que se llama FOAPROA, Expediente Abierto. Y como siempre, con información de la gente, una de las trabajadoras de esta empresa, una sobrecargo, simpatizante, me buscó para decirme cómo era el avión, ¿no? Vajillas con figuras doradas de oro, pues, los vinos más exquisitos, nada de vinos del Valle de Guadalupe o de Sonora, que son buenísimos, los de Parras, de Querétaro. No, de esos vinos de marca yo ni recuerdo, pero hay, a ver, ustedes ayúdenme, hay dos marcas así famosísimas de las que tomaban antes los de arriba. Hay uno que es Petrus. Petrus. Sí, pero hay otro que es un Vega, ¿no? Sí, pero el Petrus, pero el Petrus ese es el más. También, sí. De esos se los prestaban los dueños de la empresa. ¿Qué pasa? Resulta que la carretera estaba evaluada. Se supone que tienen un crédito con un banco. Viene la crisis y los rescatan a los dueños de la carretera. O sea, el gobierno paga el crédito. Esto es lo que quisiera yo que me contestara Zedillo. Pero no solo quedó en que los rescataron, sino que se hablaba de que para todos estos rescates incluso se emitió un decreto de que se iba a pagar el rescate de conformidad con un avalúo. Y empiezan a hablar de que eran 300 millones de dólares y terminan sin avalúo pagándoles 700 millones de dólares.
Entonces, eso pues fue lo que quebró a México. No a México, al gobierno, porque México no se quiebra. Ni se quiebra ni se dobla por su pueblo. Pero busquen también en el libro a los jóvenes. Ahí está. Fobaproa, expediente abierto. Hagan la revisión. Entonces, todo eso significó la política neoliberal. Y todo eso es lo que quieren que regrese. Pues ¿cómo no va a querer Fox que regrese lo de antes si él autorizó la venta de Banamex a Citigroup en 12,000 millones de dólares y no pagaron un centavo de impuestos? ¿Quién? Ah, sí, sí, Cedillo, no, pero estoy hablando de Fox. Fox es el que permite que Citigroup compre Banamex en 12,000 millones de dólares y no pagaron un centavo de impuesto. ¿Y saben qué decían? De que el problema era que la gente de la economía informal, los ambulantes, no pagaban impuestos. ¿Y que ese era el problema? Que por eso no se tenía una buena recaudación, porque los que se buscaban la vida y se siguen buscando la vida como pueden, no pagaban impuestos. ¿No se acuerdan lo que puso el que era director del Reforma en 2021, cuando gana el bloque conservador, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, aquí Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, ¿no? Sí, sí, y Álvaro Obregón. Entonces, pone, ¿no tienes por ahí? Ponlo, pone el plan, el mapa de la Ciudad de México, y entonces dice, los que ganan, las delegaciones donde ganan los conservadores, aquí viven los que pagan impuestos. Y Iztapalapa, donde supuestamente no pagan impuestos. Claro que pagan más. Esos son los que pagan, los más pobres, y la clase media, y los trabajadores. Y acá están los que no pagan impuestos. Porque habían hecho creer, le habían lavado el cerebro a muchos, haciéndoles creer que los de arriba pagaban impuestos. Pues no pagaban. A la falta de pago de impuestos de la familia Magnani, precisamente. Sí, hay por eso una denuncia penal en contra de Miguel Alemán, hijo. Porque
si no lo hacemos, pues terminamos como cómplices. Es lo que está ahora debatiéndose en el caso de Ricardo Salinas Pliego, que no es un asunto personal, él dice, fue una injusticia, ni siquiera fue en el gobierno nuestro, sino es un juicio que viene desde la época de Fox, continuó con Calderón, con Peña. Llega el momento en que ya agotan todas las instancias y todos los criterios que se han aplicado van en el sentido de que se tiene que pagar. Aún así, porque nosotros no vamos nunca a cometer una injusticia, yo hablé con él y le dije, les repito, vamos a hacer una revisión, una auditoría. Tú eres contador. ¿Cómo no vamos a saber qué es justo y qué no es justo? ¿Qué es legal y qué no es legal? Entonces se llegó a la conclusión de que sí era legal de parte de nosotros. Él dice, no, pues está en su derecho. ¿Quién resuelve? Pues el Poder Judicial. Pero ¿cómo querían resolver? Con la mañosería de este ministro de guardar el expediente o de buscar resolverlo en la Corte, donde tienen mayoría los que están en contra nuestra. Nada más que es un asunto tan cuantioso que no se puede ocultar. O sea, ¿cómo ocultar una cosa así? Entonces, cuando se da a conocer de que el señor llevaba desde diciembre, el ministro, con el expediente, esperando no sé qué, a lo mejor a que yo me fuera, y los pone, sus compañeros votan en contra de su dictamen. Nada más logra su voto y se regresa el expediente al tribunal, donde deben de resolver ya en un sentido o en otro. Entonces, ese es el fondo del asunto. No es un asunto personal. Y no hay persecución y no hay censura y somos libres. Él ejerce su derecho a manifestarse, nosotros también. Sí.